Tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre electrocardiografía normal y para ello vamos a revisar algunas cuestiones que ya hemos tratado en otras charlas respecto al sistema de conducción cardíaco, ¿sí? Y cómo se produce o se genera este impulso y se va a trasladar o se va a enviar a todo el músculo del corazón. Justamente el electrocardiograma, como vamos a ver también, es el registro de esta actividad eléctrica y por tanto nos va a dar un reflejo de cómo está anatómicamente ubicado este corazón y además cómo está funcionando, ¿sí? Todo a partir del registro de la actividad eléctrica, justamente. Entonces, para comenzar, vamos a empezar hablando sobre los objetivos o los temas que vamos a tratar durante esta charla. Vamos a hacer una revisión del sistema de conducción, como acababa de nombrar. Vamos a hablar sobre la formación del impulso eléctrico y su registro en el electrocardiograma. Vamos a hablar sobre conceptos básicos de electrofisiología. Vamos a definir lo que se denominan derivaciones bipolares y monopolares en el electrocardiograma y cómo representan en los distintos planos de registro al corazón. Además, vamos a ver la interpretación básica del electrocardiograma y qué es lo que deben tener en cuenta a la hora de visualizar el registro que emite el equipo. Entonces, vamos a comenzar hablando justamente de el sistema de conducción cardíaco, ¿sí? Ya hemos visto que el estímulo se genera en el nódulo sinusal a partir de las células intranodales que tienen autorritmicidad, ¿sí? Este ritmo que va a quedar establecido a partir de esa fase de potencial de reposo inestable, ¿sí? Que va cambiando continuamente en las células nodales, va a generar un potencial de acción que se va a enviar a todo el músculo auricular, ¿sí? Va a llegar a través de distintos haces internodales, ¿sí? Que van a ser el mediano, posterior y anterior, hasta el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Primero se va a despolarizar todo lo que va a ser la aurícula derecha. Va a llegar esta estimulación y despolarización al nódulo auriculoventricular a la vez que se va despolarizando la aurícula izquierda. Asimismo, una vez que llega este estímulo al nódulo auriculoventricular, se va a transmitir este potencial a través de las fibras de Purkinje, ¿sí? O las de Purkinje, hasta el resto de toda la pared libre ventricular y los sectores paraceptales. Todo este impulso que va a ser generado en el nódulo sinoauricular va a tener un cierto retraso al ir atravesando todo el músculo cardíaco para llegar finalmente en 0,22 segundos a el sector paraceptal, justamente desde que se inicia en el nódulo sinusal. Sí, todo este retraso es importante y, como ya hemos visto, está determinado en muchos casos por la posibilidad de que distintos potenciales vayan generándose y llegando a células que tienen por delante, digamos, en situaciones de periodo refractario, ¿sí? Además de los periodos refractarios, recordemos que el potencial eléctrico, cuando se transmite a las células musculares, ¿sí? Principalmente, es decir, aquellas células que no tienen automatismo, presentan una fase de meseta que también va produciendo este retraso, y esta fase de meseta es justamente la que determina o está determinando los periodos refractarios absolutos y relativos, ¿sí? En los cuales ningún potencial de acción puede generar un nuevo estímulo. Y eso entonces va a hacer que en el tiempo esté justamente este desfase desde que el potencial de acción se va a generar en el nódulo sinusal hasta que va a llegar a la pared libre del ventrículo.
¿sí? Esto es importante porque justamente este desfasaje en el tiempo que se va produciendo va a determinar distintas inflexiones en el electrocardiograma, que va a ser justamente el registro de los cambios de potencial eléctrico de grandes masas musculares, ¿sí? Eso es un concepto importante porque aunque nosotros todo el tiempo hemos ido hablando del potencial de acción en una célula nodal, ¿sí? Del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular o de las fibras de Purkinje o las células del miocardio ventricular, en realidad el electrocardiograma va a tener la capacidad de registrar cambios de potencial que se corresponden con cambios en grandes masas musculares, como vamos a ver que va a ser el registro de la despolarización o repolarización de toda la aurícula o de todo el ventrículo, ¿sí? Es decir, que vamos a hablar de estos cambios de potencial, pero en la gran masa tisular, ¿sí? Que va a conformar cada una de estas estructuras, y ya vamos a ver la correspondencia, entonces, justamente de estos cambios de potencial con las estructuras anatómicas que van a representar en el electrocardiograma. Entonces, simplemente para repasar el movimiento diónico que se producía durante el impulso eléctrico cardíaco, ¿sí? Estos cambios de potencial que nuevamente se producen en una célula individual, pero que son transmitidos al resto del tejido miocárdico gracias a la presencia de las uniones gap, ¿sí? Comunicantes entre los cardiomiocitos, dependían de que iba a haber un estímulo de despolarización, en general producido en estas células marcapasos, ¿sí? Que tenían un potencial que iba cambiando gracias a esta corriente F, ¿sí? O de canales Fanny, en los cuales iba ingresando sodio a la célula para luego activarse, ¿sí? Con la llegada al potencial umbral, los canales de calcio, ¿sí? Para desencadenar la fase 0, y luego íbamos a tener una fase de repolarización dependiente de los canales de potasio. En una célula miocárdica, ¿sí? Ventricular, cuando este estímulo que proviene originado desde las células marcapaso, una vez que alcanza el umbral, ¿sí? Se activan canales rápidos de sodio, ¿sí? Operados por voltaje, y también canales lentos de sodio que comienzan a abrirse alrededor de los menos 40 milivoltios, ¿sí? Entonces, para este tipo de célula, ¿sí? Muscular, que son las que, si se acuerdan, tienen capacidad de respuesta rápida, ¿sí? Dependen de la respuesta de los canales de sodio, ¿sí? Que tenían dos tipos de compuerta, para desencadenar justamente el cambio de potencial, ¿sí? De despolarización, que inicia la fase del estímulo, ¿sí? O la fase 0. Luego viene una fase 1, ¿sí? Donde los canales rápidos comienzan a inactivarse o cerrarse, y actúan los canales rectificadores transitorios de potasio hacia afuera, ¿sí? Que empiezan a abrirse y permiten la repolarización parcial del potencial de membrana, ¿sí? Algunos canales rectificadores de potasio hacia adentro también se van cerrando, y los canales de calcio, ¿sí? Se abren al máximo durante la fase 2, y es lo que establece esta meseta, ¿sí? Que va a determinar justamente este periodo refractario que habíamos hablado que tenían las células miocárdicas, ¿sí? El balance entre la entrada de calcio y la salida de potasio mantiene la diferencia de potencial cercana a 0, y luego, cuando los canales de calcio se cierran, aparece la fase 3, donde predomina la función de los canales de potasio, ¿sí? Donde justamente va a producirse la repolarización, ¿sí? Esos rectificadores tardíos empiezan a generar una corriente de potasio hacia afuera, lo cual produce la repolarización de la membrana hasta llegar a la fase 4, donde los canales rectificadores lentos se van a cerrar, y participarán en esta etapa 4 de reposo, ¿sí? Justamente los canales de potasio rectificadores de tipo K1, ¿sí? Donde ya todos los canales de sodio estarán listos para ser
reestimulados, ¿sí? O generar una nueva despolarización, y allí estamos justamente en la fase de reposo. Entonces, estos cambios de potencial, ¿sí?, que estamos viendo de este lado de la gráfica, en realidad es lo que va a registrar el electrodo, ¿sí?, o los electrodos que se colocan en el electrocardiograma, y justamente van a representar estas deflexiones en el electrocardiograma, los cambios de potencial de una gran masa de tejido muscular, ¿sí? Entonces, el electrocardiograma es un procedimiento simple e indoloro que mide la actividad eléctrica del corazón y que justamente va a representar, ¿sí?, mediante distintas deflexiones de onda, los cambios de potencial en las aurículas, ¿sí?, y los ventrículos. Vamos a ver que distintas ondas van a representar justamente estas masas musculares que van a ir cambiando de potencial a lo largo del tiempo. Para comprender el electrocardiograma hay algunos conceptos electrofisiológicos básicos que tenemos que conversar primero, y que serán uno de ellos el planteamiento o la definición de lo que se denomina teoría del dipolo, ¿sí? Un dipolo es un conjunto de dos cargas, ¿sí?, es decir, una carga negativa y una positiva, situada en una superficie celular, ¿sí? Si uno habla de una célula aislada, ¿sí?, puede decir que un dipolo se va a establecer cada vez que haya diferencias de cargas, ¿sí? Estas diferencias de cargas en una célula aislada se van a registrar en la superficie celular, ¿sí? Eso es un detalle importante, ¿sí?, porque eso es lo que nosotros vamos a poder ver, digamos, desde el electrocardiograma, ¿sí? Un dipolo entonces se representa siempre con un vector cuya cabeza se orienta hacia la carga positiva, como se ve en este caso, ¿sí?, siempre la cabeza hacia la carga positiva y la cola hacia la carga negativa. Cuando el vector se aleja del punto de registro, es decir, si yo coloco un electrodo en el punto 1, fíjense cómo al alejarse el vector, es decir, estar más cerca, digamos, de lo que es la carga negativa, la deflexión de registro de este electrodo sea negativa, mientras que si el electrodo se encuentra en una posición de frente a la venida del vector, como si fuera mirando por un telescopio cómo se acerca un tren de frente, ¿sí?, la deflexión será positiva. En tanto que si los electrodos de registro se ubican en zonas intermedias, ¿sí?, habrán partes donde la deflexión será positiva y partes donde la deflexión será negativa. Al igual que si es perpendicular al mismo, la deflexión se denomina isobifásica, es decir, que tiene tanto una deflexión positiva en magnitud como una deflexión negativa de igual magnitud, ¿sí? Esto es importante, como les decía, no tanto para una situación de una célula aislada, sino para lo que ocurre en la despolarización que se va a producir en el miocardio, ¿sí? Aquí está ejemplificado con esta gráfica el ventrículo, donde puede verse el estado de reposo, cómo están las células, ¿sí?, con su interior negativo y su exterior, por tanto, positivo, ¿sí? Recordemos que este estado de reposo está mantenido, o este potencial mantenido, por la acción de una célula normal, que es la acción de la sodio-potasio ATPasa, que mantiene siempre un potencial negativo en el interior. Cuando llega el potencial de acción, lo que se produce es una despolarización, es decir, el ingreso de cargas positivas, ¿sí?, como conversamos recién, con el ingreso del sodio dentro de la célula, y es por esto que en el registro que puede hacerse desde el exterior puede verse un cambio de cargas, ¿sí?, donde las cargas negativas en el momento de la despolarización estarán en el exterior y las cargas positivas en el interior, ya que esta célula se está despolarizando. Al producirse esto vamos a tener una zona, ¿sí?, principalmente aquí, donde vamos a tener una parte de cargas en el exterior negativa y otra parte de cargas en el exterior de la célula positivas. Ahí se establece un dipolo, ¿sí?, y ese dipolo va a tener un vector, ¿sí?, que lo representa, donde la punta del dipolo va a estar orientada hacia las cargas positivas. Esto va a ser muy importante, ¿sí?, y
que lo vayan entendiendo desde ahora, por las particularidades que tiene el vector de despolarización, ¿sí? Y repolarización justamente del ventrículo. Fíjense que la despolarización se produce desde el endocardio hacia el epicardio. Recordemos que tanto el nódulo sinusal como el aurículo ventricular son subendocárdicos, es decir, que siempre va a venir la despolarización desde las células que se ubican más en la profundidad del músculo hacia las más superficiales. Y aquí podemos hacer una mención especial de las características de la irrigación del ventrículo, que en realidad las arterias coronarias penetran, ¿sí?, desde la superficie hacia la profundidad, ¿sí? Entonces esa particularidad nos va a determinar alguna diferencia entre despolarización y repolarización, que vamos a conversar más adelante, pero sí es importante que una vez que se despolarizó toda la superficie, es decir, todas las células, ¿sí?, como figura en esta gráfica, el exterior pasa a ser todo negativo y el interior todo positivo. Fíjense que es lo contrario a lo que teníamos en la situación de reposo, y por tanto, esto va a determinar un cambio en deflexión, ¿sí?, que dependiendo de dónde yo lo esté observando o donde tenga el electrodo de registro, puede dar una deflexión positiva, ¿sí?, cuando se produzca, por ejemplo, este vector de despolarización, y luego cuando llega a la fase de despolarización completa va a volver nuevamente hasta la situación de reposo, ¿sí? Cuestión que va a nuevamente cambiar otra vez cuando esta despolarización se cambie a repolarización, y entonces dará otro tipo de deflexión. ¿Y cómo va a ser esta deflexión? Bueno, en una situación de una célula aislada, es importante comprender que la despolarización, ¿sí?, tiene un vector resultante que tiene igual dirección pero distinto sentido que la repolarización. Y vamos a ver o tratar de explicar el porqué. En una célula aislada, cuando se encuentra en reposo, está totalmente polarizada, como habíamos dicho anteriormente, con las cargas positivas en el exterior y las cargas negativas en el interior. Cuando llega un estímulo, se produce la despolarización, es decir, que la célula comienza a cambiar cargas positivas por negativas, lo cual va progresando en el tiempo, ¿sí? Esta despolarización que se produce determina un dipolo, ¿sí?, y un vector resultante con la cola hacia la carga negativa y la punta o la punta de flecha hacia la carga positiva, ¿sí? Entonces, dependiendo desde el lugar donde yo esté mirando o registrando este cambio de potencial, voy a tener distintas deflexiones. Si yo estoy con un electrodo mirando la cola del vector, justamente, lo que voy a tener es una deflexión negativa, y si yo estoy mirando la punta del vector, ¿sí?, desde este lado, con este electrodo, voy a tener una deflexión positiva. En tanto que si yo estoy registrando, por ejemplo, la superficie desde este lado, ¿sí?, lo que voy a tener es un cambio de potencial inicialmente positivo, pero cuando llegue hasta la situación que alcance la mitad de la célula, esa despolarización va a dar una deflexión negativa, porque voy a empezar a mirar la cola de este vector de despolarización, ¿sí? Este mirar que estoy definiendo en este punto, es importante comprender que lo que uno está hablando es justamente de lo que se denomina un ángulo sólido, ¿sí? Si yo tengo mi detector en este punto, ¿sí?, en este punto de aquí, y lo que estoy haciendo es registrar los cambios de potencial generado en la superficie de toda esta célula, lo que establezco es lo que se denomina ángulo sólido, ¿sí? Eso constituye una zona de espacio limitada por las rectas proyectantes, que son estas dos que yo he dibujado aquí, desde el objeto hacia el observador, y es por ello que, dependiendo del lugar de donde se coloque el electrodo, las deflexiones van a ser positivas, negativas, o como este punto, isobifásicas. ¿Y por qué es isobifásica? Porque en un principio, ¿sí?, en esta zona vamos a ir registrando el cambio hacia positivo, es decir, que en este ángulo sólido el registro va a provenir desde este punto, ¿sí?, y va a ir positivizando el cambio de potencial. Una vez que
el cambio de potencial alcanza el punto medio, vamos a observar cómo el potencial o el registro, ¿sí? O el punto de registro de este ángulo sólido empieza a observar la cola del vector de despolarización en la medida que avanza. Entonces la deflexión va a pasar a ser negativa, como teníamos en el electrodo cuando se ubicaba en la zona más cercana a la despolarización de la célula, ¿sí? Esto es distinto a lo que va a ocurrir cuando tengamos una situación de repolarización. ¿Por qué? Porque la zona que se va a repolarizar es la que primero se despolarizó. Entonces, justamente, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un cambio de potencial, ¿sí? Que va a iniciarse desde el punto donde comenzó la despolarización, pero en sentido contrario. Es decir, que el vector de repolarización, ¿sí? O la repolarización va a tener el siguiente sentido, es decir, va a empezar a negativizarse el interior de la célula y positivizarse el exterior, pero observen que el vector dipolo, para este caso, va a tener la punta de flecha en el otro sentido, ¿sí? Contrario al de la despolarización. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la zona que primero se despolarizó se va a repolarizar. Entonces la carga positiva va a quedar, contrario a este vector dipolo que teníamos aquí arriba, apuntada a la zona donde justamente primero había ocurrido la despolarización, ¿sí? Entonces el vector dipolo va a ser al revés, ¿sí? En la repolarización que en la despolarización, ¿sí? Son estos dos vectores que tenemos en esta zona y en esta zona, ¿sí? En B y en E, y por tanto la deflexión para la repolarización va a ser exactamente al revés de lo que fue la deflexión de la despolarización, ¿sí? Esta cuestión es muy importante para entender luego un fenómeno que ocurre en la repolarización ventricular, donde justamente esta regla que acabamos de comentar para una célula muscular aislada no exactamente se cumple cuando estamos hablando del músculo cardíaco actuando en su funcionamiento normal, ¿sí? Pero eso lo vamos a comentar justamente más adelante. En cuanto a lo que es el electrocardiógrafo, simplemente para nombrar sus componentes, ¿sí? Tenemos que decir que el equipo está formado por un amplificador, ¿sí? Que va a registrar o que va a tomar los cambios de potencial, que son muy pequeños, ¿sí? Producidos a nivel del corazón, y entonces es necesario amplificarlos. Eso va a ir hacia un oscilógrafo, que lo que va a hacer justamente es registrar en un sistema de inscripción, en este caso el papel milimetrado, las distintas deflexiones o los cambios de potencial que se van a ir produciendo en las distintas partes del músculo cardíaco en la medida que vayan ocurriendo las distintas fases del ciclo. Además, esto está conectado a un sistema de calibración que va a permitir estandarizar el uso del electrocardiograma y, obviamente, poder hacer comparaciones de los registros entre distintos pacientes y también estandarizar los parámetros de normalidad, que algunos de ellos comentaremos a lo largo de esta charla. Hay que tener en cuenta que para digamos, iniciar el estudio se colocan electrodos en ambos brazos y en ambas piernas, aunque el registro de una de las piernas es simplemente el negativo o lo que sería la descarga a tierra, y luego se colocan los denominados electrodos precordiales, ¿sí? Que se ubican todos alrededor de lo que sería un plano coronal del corazón para tomar un registro en el plano horizontal. Los electrodos colocados en los brazos y en las piernas nos van a permitir tomar lo que se denominan los registros o las derivaciones que se obtienen en el plano frontal del corazón, ¿sí? Entonces, el corazón, a partir del registro electrocardiográfico, nosotros lo vamos a poder ver como si fuesen dos cortes, ¿sí? En un plano frontal y el otro corte en un plano coronal. Muy bien.
Las derivaciones que el electrocardiograma va a permitir obtener en el plano frontal tienen algunas características que son importantes de observar y de denominar, ¿sí? Eh, Hay una conformación que se denomina triángulo de Einthoven, ¿sí? El Einthoven lo que hizo fue establecer la colocación de los electrodos, ¿sí? De tal forma que en realidad el rojo, ¿sí? Se ubica en el brazo derecho, el amarillo en el brazo izquierdo, el verde en la pierna izquierda, ¿sí? Y el negro, que dijimos que era la descarga a tierra, o el neutro, en la pierna derecha, ¿sí? Einthoven lo que propuso es generar derivaciones bipolares, ¿sí? Es decir, derivaciones que tengan una carga negativa y una carga positiva, ¿sí? Y entonces, justamente en estas derivaciones bipolares, todo cambio de potencial va a tomar una deflexión positiva o negativa en función del lugar donde esté representado en esta derivación el cambio de potencial, ¿sí? Entonces, para ello, la derivación 1 registrará el cambio justamente de potencial entre el brazo derecho, que tiene lo que sería el polo negativo, y el brazo izquierdo con el polo positivo. La derivación 2 registrará la diferencia entre brazo derecho con el polo negativo y pierna izquierda con el polo positivo, mientras que la derivación 3 registrará la diferencia entre brazo izquierdo con el polo negativo y la pierna izquierda, que será el polo positivo. A modo de recordatorio, de ayuda a memoria para la conformación de este triángulo de Einthoven, la derivación 2 y 3 tienen sus polos positivos en las piernas, ¿sí? Entonces con eso es fácilmente esquematizable, digamos, este triángulo de Einthoven, ¿sí? Einthoven lo que hizo fue plantear, ¿sí? O considerar que estas tres derivaciones conformaban entre sí un circuito cerrado, ¿sí? Y las diferencias de este circuito cerrado daban igual a cero, ¿sí? Entonces, con esto se conforma o se constituye lo que se denomina ley de Einthoven, donde D2 es igual a D1 más D3, ¿sí? Es decir, que los valores de estas derivadas tienen su relación y los valores de los cambios de potencial pueden ser justamente asociados y calculados entre ellos. Además de lo propuesto por Einthoven, también se propusieron derivaciones monopolares en el plano frontal. Para ello, Frank Wilson determinó o estableció lo que se denomina la central terminal de Wilson, ¿sí? Donde lo que se hizo fue unir estas tres derivaciones bipolares a una resistencia, ¿sí? De 5.000 ohms, que lo que daba era o determinaba un valor centro, ¿sí? Cero, ubicado en el centro de lo que sería el individuo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, se establecían con valores positivos lo que va a ser ABR, ¿sí? O mejor dicho, en la derivada R sobre el brazo derecho, la derivada L sobre el brazo izquierdo y la derivada F sobre el miembro inferior, ¿sí? Estas derivaciones monopolares se denominan monopolares justamente porque parten de un punto cero hacia el positivo ubicado en la extremidad que acabamos de nombrar. Es decir, que no tienen una correspondencia negativa como sí teníamos en las derivaciones bipolares planteadas en el triángulo de Einthoven, ¿sí? Sin embargo, estas derivaciones monopolares tienen muy bajo potencial y es por eso que Goldberg lo que hizo fue proponer una ampliación del potencial y es por eso que se denominan ABR, ABL y ABF, ¿sí? De ampliadas, y lo que se hizo fue unir dos derivaciones del triángulo de Einthoven mediante resistencia a través del electrodo neutro, ¿sí? Y entonces así se conecta esto al osciloscopio y de ahí se obtiene el electrodo explorador para cada uno de los miembros, ¿sí? Entonces, al no terminar unida con las tres derivaciones, se obtiene la derivada ampliada monopolar, ¿sí? Entonces, estas son muy importantes, todas estas derivaciones, porque nos van a permitir
observar o representar el corazón en el plano frontal. Y en esta representación en el plano frontal tiene mucha importancia el sistema hexaxial de Bailey, ¿sí? El cual lo que hace es trasladar justamente estas derivaciones frontales a un punto medio, ¿sí? En el cual a uno le va a permitir hacer algunos cálculos, como vamos a ver, y el principal justamente es el del eje eléctrico del corazón, ¿sí? Entonces, lo que se establece en este sistema hexaxial es la traslación justamente de D1, D2 y D3 a un punto medio, ¿sí? Como podemos ver aquí graficado en verde, ¿sí? D1 con su lado negativo y su lado positivo, D2 y D3, ¿sí? Con sus lados negativo y positivo, ¿sí? Como hemos visto que son bipolares, pero además se trasladan a este punto medio también ABL, ABR y ABF, respetando la positividad de cada uno de ellos, dependiendo obviamente lo determinado a partir de Wilson, ¿sí? En la conformación o justamente la formación de estas derivaciones monopolares, ¿sí? Entonces, ABR va a tener su positivo justamente orientada hacia los menos 150 grados, ¿sí? Mientras que la derivación positiva de ABL va a estar ubicada, ¿sí? En este sistema hexaxial hacia los menos 30 grados, y para ABF se va a ubicar el positivo en más 90 grados, ¿sí? Para terminar de conformar este eje hexaxial se hace una traslación, ¿sí? Que sería lo correspondiente al lado negativo de cada una de estas derivaciones monopolares, pero recordemos entonces que son monopolares en el plano frontal, ¿sí? Entonces, de esta manera queda conformado el sistema hexaxial determinando ángulos de 30 grados entre cada una de estas derivadas. Y esto nos va a permitir a nosotros identificar varias cosas que vamos a ver a lo largo de esta charla. En cuanto a las derivaciones del electrocardiograma en el plano horizontal, es importante identificar que son estas derivadas, o mejor dicho, sí, está bien, electrodos derivados o colocados en distintas zonas, ¿sí? Que van a determinar derivaciones monopolares, ¿sí? Entonces, a partir del cuarto espacio intercostal, se ubican los electrodos correspondientes a B1, B2, ¿sí? Luego B3, B4, B5 y B6, que llega hasta la línea axilar, ¿sí? Entonces, en estos, entre cuarto y quinto espacio intercostal, lo que vamos a estar reflejando justamente es el trabajo del corazón, pero a partir de un corte horizontal del mismo, ¿sí? Entonces van a ser también monopolares, ¿sí? Con un centro con valor 0 y positivo hacia el lugar donde está el electrodo, y es por ello que van a ir dando distintas características, ¿sí? De lo que va a ser todo el ciclo cardíaco y que vamos a ir viendo a continuación. ¿Qué es lo que va a registrar el electrocardiograma? Como habíamos dicho, el electrocardiograma registra cambios de potencial, ¿sí? Pero lo importante a ir incorporando es que no estamos hablando del cambio de potencial de una célula, como ya habíamos dicho, sino de distintas zonas musculares, ¿sí? Del corazón. Para ello, entonces, vamos a tener la representación de una onda P, que va a representar la despolarización auricular. Luego va a venir el complejo QRS, que va a representar la despolarización ventricular, y luego de este QRS va a venir una onda T, que va a ser la onda de repolarización ventricular. Fíjense que no tenemos una onda de repolarización auricular, justamente porque la repolarización de la aurícula cae en el mismo tiempo de la despolarización de los ventrículos, es decir, del complejo QRS, y por tanto queda tapada la repolarización auricular por el gran cambio de potencial que se produce en los ventrículos. Vamos a ir entonces observando una a una de las ondas y haciendo algunos comentarios sobre las características de las mismas, ¿sí? La onda P, que habíamos dicho que correspondía a la onda de despolarización auricular,
como vemos, tiene o está conformada por dos vectores principales, ¿sí? Principalmente el que corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y el de la despolarización de la aurícula izquierda, dando un vector resultante, ¿sí?, de despolarización que determina la aparición de una onda P, ¿sí?, de una duración aproximada de 0,07 a 0,10 segundos, ¿sí?, con un voltaje menor a 2,5 milímetros, es decir, que no supera los 3 cuadraditos pequeños en el electrocardiograma. Y este vector resultante tiene una dirección que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. En el plano frontal habitualmente se ubica a más 54 grados, únicamente negativa en ABR, ¿sí? Porque fíjense, la correspondencia que va a tener va a estar justamente del lado contrario al lado positivo de ABR. Entonces, en el plano frontal es normal o esperable encontrarlo como negativa en ABR, y en el plano horizontal es positiva en todas las derivaciones, salvo en B1, que suele ser isobifásica. Luego de esta onda P, tenemos un periodo de silencio, ¿sí?, que es el segmento PQ, en el cual la despolarización está llegando, ¿sí?, al nódulo auriculoventricular, ¿sí?, y recordemos que en el nódulo auriculoventricular se concentraba los potenciales porque llegaba a una estructura principalmente fibrosa, ¿sí? Entonces, al llegar ahí, se produce un primer filtro, digamos, y una primera demora del potencial de acción para producir luego la contracción ventricular, que va a representarse con el complejo QRS. ¿Y por qué tiene tres ondas o tres deflexiones la despolarización ventricular? Porque justamente la despolarización ventricular se va a dar en tres etapas por la gran masa de tejido que va despolarizándose y la estructura o la conformación anatómica del músculo, ¿sí? La primera onda, que es la onda Q, corresponde a la despolarización del tercio medio del tabique interventricular, ¿sí? Este vector septal, ¿sí?, que corresponde a la onda Q, representa la despolarización de la zona medio septal izquierda del tabique interventricular, que determina un vector de pequeña magnitud dirigido a la izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás a adelante, ¿sí? Este pequeño vector, que es el que se observa en este sector de la gráfica, va a determinar una pequeña despolarización de onda Q, obviamente correspondiente a la pequeña masa muscular del ventrículo que se está despolarizando. Luego de esto va a venir una gran onda, que es la gran onda R, de despolarización de la pared libre del ventrículo. Aquí, como tenemos la despolarización de una gran masa muscular, ¿sí?, toda esta masa va a determinar la aparición de un vector resultante, ¿sí?, que va a ser de mayor magnitud que la onda Q. Este vector, también denominado de pared libre, representa la despolarización ventricular, primero el izquierdo y luego el derecho, conformando un vector que va dirigido de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás a adelante. Luego vamos a llegar al sector paraseptal, ¿sí?, la parte más cercana a las aurículas ventriculares, que va a determinar otra deflexión, que es la onda S, ¿sí? Esta onda S determina el vector de masas paraseptales y representa la despolarización de la última porción del músculo en contraerse, que corresponde justamente con la zona más alta y cercana a las aurículas. Este vector es pequeño, se dirige de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás, ¿sí? Entonces, todo el complejo QRS, que debe tener una duración aproximada de 0,08 segundos, representa la despolarización ventricular. Esta despolarización ventricular va a tener algunas características dependiendo del plano, obviamente donde lo estemos observando. Para ABR, el vector septal apunta siempre hacia el electrodo explorador, por lo que se origina una pequeña deflexión positiva o onda R, mientras que el vector de la pared libre se aleja de esta derivación, lo que va a dar lugar a una onda S, ¿sí? Estamos hablando de esta deflexión que tenemos aquí, ¿sí?, con una gran deflexión S, ¿sí? En cambio, en D2, que estaría exactamente del otro lado, el vector septal se aleja
dando lugar a una primera deflexión negativa, o onda Q, ¿sí? Que es esta pequeña onda que tenemos en este sector. Luego, el vector de la pared libre se acerca, produciendo una gran onda R, ¿sí? Debido a que el vector tiene esta orientación, ¿sí? Y obviamente está apuntando hacia donde D2 es positivo. Para el caso de ABL, ¿sí? Y D1, ¿sí? Que son estas dos deflexiones, el complejo de despolarización, como se puede observar, es muy parecido a D2, ¿sí? Pero de menor voltaje, mientras que en ABF y D3 la particularidad es que se produce una deflexión positiva u onda R por el vector de despolarización septal que apunta a estas derivaciones, y luego una onda S, que puede ser más chica o más grande, por el vector de despolarización de pared libre que se aleja de estas despolarizaciones. Entonces, estas son las características generales que vamos a poder observar en un electrocardiograma normal, ¿sí? Obviamente que hay algunas variaciones fisiológicas, pero es lo que uno va a tender a ir a identificar o a observar en las distintas derivaciones cuando observe un electrocardiograma normal. En el plano horizontal, es decir, en las derivaciones de B1 a B6, la característica de las derivadas es que la onda R aumenta de B1 a B6 y la onda S disminuye en el mismo sentido. Es decir, que en B1, como puede verse aquí, los complejos son de morfología de pequeña r y gran S, ¿sí? En B2 y B3 pueden observarse complejos RS que son más bien tendientes a ser isobifásicos, como puede observarse aquí. Y luego la conformación de B4 a B6 va a ser de tipo QRS, ¿sí? Donde el mayor tamaño de la deflexión va a ser la R, justamente por eso es que se la representa con mayúscula, ¿sí? Y Q y S van a ser deflexiones de menor tamaño. Entonces estas son las cuestiones generales que uno tiene que empezar a integrar e interiorizarse porque es lo que uno debe mirar o buscar en un electrocardiograma para ver si está dentro de los parámetros normales. En cuanto a la onda T, es la onda de repolarización ventricular, y como podrían anticipar en base a lo que vimos anteriormente, la onda de repolarización ventricular, uno esperaría que tuviera distinto sentido, ¿sí? O que fuera de una deflexión distinta a lo que es el complejo QRS. Si el complejo QRS tiene una gran deflexión de onda R positiva, lo esperable sería que la onda T, si cumpliese con el fenómeno que explicamos de despolarización y repolarización para la célula aislada, debería tener distinto sentido, ¿sí? Observen que la onda T en realidad da una deflexión positiva, al igual que lo que sería una onda R de gran tamaño. Esto es un fenómeno que ocurre en el músculo cardíaco, ¿sí? Cuando trabaja, obviamente, normalmente en el ser humano. Y se da porque normalmente la despolarización se produce del subendocardio al epicardio, ¿sí? Esto es porque ya dijimos que todo lo que son la estimulación y la inervación del sistema de conducción viene desde el interior hacia el exterior de la pared muscular. Entonces la primera célula en despolarizarse va a ser la más cercana a la cavidad, ¿sí? Entonces el vector de despolarización va a tener un dipolo, ¿sí? Que va a ser justamente de negativo a positivo, dando una deflexión positiva. ¿Qué ocurre con la repolarización de la masa ventricular? Cuando se va a producir la repolarización de la masa ventricular, si ocurriese como con una célula aislada, lo primero en despolarizarse debería repolarizarse. Fíjense que para el músculo cardíaco ocurre lo contrario. En realidad, lo último en despolarizarse es lo primero en repolarizarse. Es decir, que la despolarización va de endocardio a epicardio, pero la repolarización va de epicardio a endocardio. Esto ocurre por una cuestión de estrés celular. ¿Qué significa esto del estrés celular? La célula, para poder cambiar el potencial, necesita tener
o disponer de una situación de normalidad en cuanto a su irrigación y a su función. Durante el potencial de acción, recordemos que el músculo cardíaco, además de cambiar sus cargas eléctricas, ¿sí?, en base a los cambios iónicos que nombramos anteriormente, también está sufriendo un estrés porque ese músculo se está contrayendo. ¿Y qué ocurre durante la contracción ventricular? Durante la contracción ventricular, la irrigación a las partes más profundas de la pared se limita. ¿Y por qué se limita? Porque, como habíamos dicho anteriormente, las arterias coronarias, a través de sus perforantes, ingresan desde el epicardio hacia el endocardio, ¿sí? Entonces la irrigación, cuando esta pared se encuentra contrayéndose, se ve limitada. Esa falta de aporte de nutrientes y de oxígeno a las células subendocárdicas hacen que haya una pequeña demora en su reactivación, y es por ello que primero empiezan a repolarizarse las células ubicadas en el epicardio. Además de esto, recordemos que dentro de la cavidad hay sangre, ¿sí? Y esa sangre ejerce presión. La vamos a ver en el mecanismo de bomba cardíaca, ¿sí?, y otras charlas, que durante la contracción del músculo justamente está aumentando la presión intracavitaria. Ese aumento de la presión intracavitaria somete a un estrés por la misma presión a las células del endocardio más que a las del epicardio, ¿sí? Segunda cuestión que está relacionada a este fenómeno que hace que la deflexión de la onda T sea de igual dirección y sentido que la del complejo QRS, ¿sí? Entonces, esta es una particularidad que tiene la repolarización cardíaca, que no se produce en una célula cardíaca aislada, ¿sí? Y es por ello que está bueno que se entienda, ¿sí?, las diferencias y que los dipolos no son contrarios, como habíamos visto en la célula cardíaca aislada, que es este ejemplo que tenemos acá, sino que ambos vectores dipolo son iguales, dado que la despolarización y la repolarización tienen sentidos distintos y no iguales, como se ve en la célula aislada, en esta gráfica y en esta gráfica. Para tener en cuenta entonces, la onda T va a ser positiva en todas las derivaciones, excepto ABR, ¿sí?, que es negativa. Esto es semejante a lo que veíamos para la onda P. En B1 puede ser negativa, y en ciertos casos puede encontrarse una onda T negativa en D3 y también en ABF, dependiendo la conformación anatómica de el individuo. Entonces, lo que podemos decir en cuanto a los ejes y vectores de despolarización y repolarización cardíaca es que van a determinar, ¿sí?, distintas deflexiones en el electrocardiograma, ¿sí? Recordar entonces que en general la onda P, la onda R y la onda T suelen tener el mismo dirección y sentido, estos vectores, ¿sí?, o están orientados hacia el mismo lugar, y por tanto dan deflexiones que son positivas. Esto, como pueden ver en esta gráfica de acá, tiene distintos parámetros que son estándar, ¿sí?, y que son esperables de duración para cada uno de los segmentos y también de las ondas, y que es lo que uno normalmente ve y cuantifica en un electrocardiograma para ver si es normal o si es patológico. Dentro de esta interpretación básica que uno hace de un electrocardiograma, vamos a ver entonces básicamente la conformación, ¿sí?, y normalidad de estas ondas, ¿sí?, la onda P, el complejo QRS, ¿sí?, y la onda T. Además, vamos a tener en cuenta algunos intervalos y segmentos que representan algunas cuestiones importantes por su significado fisiológico. Por ejemplo, el intervalo PR va a ser o va a representar la despolarización de la aurícula hasta los nódulos auriculoventriculares, es decir, que va a representar todo el proceso de despolarización, ¿sí?, que va a ocurrir desde el origen en el nódulo sinusal hasta la fibra
o el haz de Purkinje, ¿sí? Esto normalmente tiene que durar unos 0,12 segundos para luego dar origen al QRS, ¿sí? Que ya habíamos dicho que tiene que tener una duración de alrededor de 0,08 segundos. Y luego lo importante va a ser el intervalo QT, ¿sí? Que este intervalo QT, para su cuantificación hay que hacer una pequeña corrección, teniendo en cuenta también la frecuencia cardíaca, porque justamente se modifica en base a la frecuencia cardíaca del paciente, pero lo importante es lo que representa, ¿sí? Que es toda la despolarización y repolarización de los ventrículos, y por tanto nos va a dar una muestra entre lo que es el intervalo PR y el intervalo QT, o segmento QT, de lo que está ocurriendo en todo el ciclo cardíaco, normalmente, ¿sí? Latido a latido. Entonces, es importante que este intervalo QT corregido no tenga una duración mayor a los 0,44 segundos, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo simplemente por observar la aparición, ¿sí? Y cómo cada una de estas ondas se refleja en el electrocardiograma, además de la duración de los intervalos y de los distintos segmentos, nos empiezan a dar información sobre algunas cuestiones básicas de cómo está ocurriendo el trabajo del músculo cardíaco durante el ciclo. Entonces, lo que vamos a ir viendo e identificando, como se puede ver aquí, son las distintas ondas, ¿sí? Onda P para la despolarización auricular, ¿sí? El complejo QRS, ¿sí? Con cada una de sus distintas características, y lo que vamos a obtener, o lo que siempre vamos a ver en un electrocardiograma, en un trazado normal, van a ser las derivaciones del plano frontal, de 1, de 2 y de 3, las bipolares, las monopolares del plano frontal, ABR, ABL y ABF, junto con las monopolares del plano horizontal, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y siempre en general se agrega un trazado, ¿sí? Largo, que suele elegirse de 1 o de 2, para tener una mejor visión del ritmo que tiene justamente ese corazón, ¿sí? Muchas veces con 3 ondas, cuando tenemos alguna alteración del ritmo cardíaco, no es suficiente para poder ejemplificarla totalmente, y es por eso que se suele hacer un trazado extendido de una derivación. Luego de haber visto cada una de sus ondas y características, entonces veremos el ritmo, ¿sí? Ver si cada uno de estos latidos viene en una situación, digamos, de ritmo justamente homogéneo, ¿sí? Cuidando que este espacio entre las distintas ondas R, por ejemplo, sea igual. Luego de esto estableceremos la duración de los segmentos PR y QT que dijimos recién, la duración del QRS, para pasar a la determinación de la frecuencia cardíaca y el eje eléctrico, ¿sí? Y luego de esto poder identificar en este trazado si hay algún tipo de anormalidad, como alguna onda agregada o alguna alteración en algunos segmentos, como podría ser un supra o infra-ST, que pueden estar hablando de alteraciones isquémicas del corazón, ¿sí? Para el cálculo de la frecuencia cardíaca es muy importante entonces este trazado continuo, ¿sí? Cuando es rítmico el trazado, como es en este ejemplo, uno puede dedicarse a ver simplemente un par de latidos como para establecer lo que se denomina la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para ello, lo que vamos a hacer entonces es, primero, observar las características que tiene esto. Este trazado, digamos, el papel milimetrado, tiene la característica de tener cuadrados grandes, ¿sí? Que marcan a cuadrados chicos de 5 por 5. ¿Sí? Esto, recordemos que el trazado o la deflexión en vertical representa el cambio de potencial, ¿sí? Mientras que en el plano horizontal representa el tiempo que pasa entre cada una de estas deflexiones, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto,
Si nosotros tomamos este cuadrado grande, que dijimos que tiene adentro 5 cuadraditos chiquitos, y sabemos que el papel corre a 25 milímetros por segundo, que eso es una cuestión estandarizada, en un segundo hay 5 cuadrados grandes, ¿sí? De 0,5 segundos. Es decir que en un minuto habrán 300 de estos cuadrados grandes, ¿sí? Y la pregunta será entonces, ¿cuántos cuadrados grandes hay entre latido y latido? Y para eso yo puedo ver cuánto espacio hay entre una onda R y una onda OR. Fíjense que entre estas picos de las ondas R, yo puedo contar e identificar 1, 2, 3 y 4 cuadrados grandes. Es decir, 4 cuadrados grandes o 20 cuadraditos chiquitos, ¿sí? Estos cuadrados grandes en realidad son importantes porque si yo sé que en un minuto hay 300 cuadrados grandes y entre latido y latido hay 4 de estos recuadros, yo puedo decir que la frecuencia cardíaca de este paciente es de 75 latidos por minuto. ¿Sí? Para esto hay una regla mnemotécnica, pero está bueno que ustedes entiendan de dónde proviene el razonamiento, que es que uno puede hacer 300 dividido el número de cuadros grandes o 1500 dividido el número de cuadros chicos, ¿sí? Que proviene del mismo lugar. Si uno hace 1500 dividido 20, vuelve a dar 75 latidos por minuto. ¿Qué tiene de utilidad contar por ahí los cuadraditos chicos? Que no siempre, entre R y R, vamos a tener justo, como en este caso del ejemplo, 4 cuadrados justos, sino que vamos a tener 4 cuadrados grandes y 2 o 3 chiquitos. Entonces uno puede contar la cantidad de números cuadraditos chicos y dividírselo a 1500 para dar una frecuencia cardíaca más aproximada, ¿sí? Obviamente que esto normalmente el equipo lo informa, ¿sí? Pero uno tiene que saber lo que informa de dónde proviene. En cuanto a otras cosas que uno tiene que saber identificar en el trazado electrocardiográfico es la determinación del eje eléctrico. Justamente el eje eléctrico se calcula para ver cómo está ubicado el corazón, ¿sí? Anatómicamente dentro del tórax. Básicamente una persona más longilínea tendrá un eje más verticalizado justamente porque el corazón está ubicado más vertical, mientras que en una persona de hábito más pícnico el eje eléctrico estará más recostado porque el corazón también se encuentra más acostado, ¿sí? Lo importante de esto es la representación que vamos a tener en las derivaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como habíamos visto anteriormente, las derivaciones, cuando estén siendo observadas este eje eléctrico desde una derivación donde yo la vea acercarse hacia el lugar de donde le estoy mirando, como puede ser D2, ¿sí? Yo lo voy a ver con una deflexión positiva, ¿sí? Para este ejemplo, pero fíjense que en D1, como el eje eléctrico está básicamente perpendicular a D1, es decir, sobre ABF, no debería tener ningún tipo de deflexión, ¿sí? Porque yo en realidad no lo estoy viendo ni desde el lado positivo ni desde el lado negativo al vector, lo estoy viendo en el punto medio, ¿sí? En el punto cero, digamos. Eso en el electrocardiograma se traduce en una señal isobifásica que nos va a servir también para un método aplicado para el cálculo del eje eléctrico que veremos en unos momentos, pero sí es importante entonces recordar o retomar esto que habíamos visto anteriormente en el dipolo, ¿sí? Y el tema del ángulo nulo para comprender, ¿sí? El tema de las deflexiones en cada una de las derivadas. En cuanto al eje eléctrico, lo esperable es que dentro de la normalidad vaya de los menos 30 grados hasta los más 120, ¿sí? Es decir, que hay un amplio rango en el cual este eje eléctrico se lo puede definir como normal, pero hay veces que el eje eléctrico puede estar desviado a la izquierda o desviado a la derecha, en casos patológicos donde principalmente el corazón se encuentra agrandado, ¿sí? Entonces, al agrandarse alguna de las cavidades, el eje eléctrico se va a desviar, ¿sí? Para calcular el eje eléctrico es muy importante tener en cuenta algunas cuestiones conceptuales básicas, ¿sí? Si yo sé que lo normal, ¿sí? En base a lo que vimos anteriormente, es que
el QRS, ¿sí? O las deflecciones correspondientes al QRS en las derivaciones 1 y 2 sean positivas, ¿sí? Porque recordemos que teníamos 1 y 2 en este sector, ¿sí? Positiva. Entonces, si tenemos las derivaciones 1 y 2 positivas, lo que podemos suponer, ¿sí? Es que este electrocardiograma o este eje eléctrico se encuentra dentro del rango normal. Esto sería una cuestión conceptual muy rápida, ¿sí? Para observar en base a simplemente conocer o reconocer el electrocardiograma y lo esperable para su normalidad. Lo que pasa es que hay veces que no tenemos esto incorporado y, bueno, hay que utilizar algún otro método más específico, ¿sí? Para realmente hacer la medición y ver específicamente en dónde se encuentra este eje y no solamente decir que se encuentra dentro de un rango normal, ¿sí? Entonces lo que se puede hacer es cuantificarlo, ¿sí? Es decir, que yo a partir de lo que es el sistema exaxial, ¿sí? Y todas las derivaciones frontales, ¿sí? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, yo puedo justamente graficar, ¿sí? En el sistema exaxial y trasladar el vector resultante del complejo QRS a este lugar y ver justamente en cuántos grados está o a cuántos grados está ubicado el eje eléctrico del corazón. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar una mnemotecnia para recordar cuáles son las derivadas que se encuentran una perpendicular a la otra. Para ello, vamos a identificar que ABF se encuentra enfrentada o perpendicular a D1, ABL se encuentra perpendicular a D2 y ABR se encuentra perpendicular a D3. Es decir, FLOR 1, 2, 3 sería la mnemotecnia, sí que nos va a ayudar a comprender la graficación en el sistema exaxial del eje eléctrico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si nosotros tomamos del plano estas dos derivadas que dijimos del plano frontal, ¿sí? Para la mnemotecnia FLOR 1, 2, 3, lo que vamos a hacer es tomar ABF y D1, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es contar nuevamente cuadraditos, ¿sí? Vamos a trazar una línea de base, ¿sí? A partir de la cual no hay deflexiones ni positivas ni negativas, y vamos a ver cuántos milímetros tenemos hacia las deflexiones negativas y cuánto hacia las deflexiones positivas, tanto en D1 como en ABF. Si hacemos esta cuenta, podemos ver que en D1 tenemos 1 milímetro o un cuadradito hacia abajo, ¿sí? En la deflexión de lo que sería lo correspondiente a la onda S, ¿sí? Mientras que la onda R tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Cuadraditos, ¿sí? O milímetros de deflexión positiva. Si hacemos lo mismo para ABF, veremos que tenemos 1 milímetro de deflexión negativa y 7 milímetros de deflexión positiva. Esto es lo que nos está demostrando es justamente los cambios de potencial, ¿sí? Que está habiendo en todo el complejo QRS, y ese complejo QRS es lo que me va a determinar a mí el eje eléctrico del corazón. Por tanto, el graficar esto en el sistema exaxial nos va a permitir saber justamente dónde se encuentra el eje eléctrico. Entonces, si yo hago 11 milímetros de deflexión positiva menos 1 milímetro de deflexión negativa, me va a dar más 10. Y 7 menos 1 me va a dar más 6. ¿Qué significa este más 10 y más 6? Que en D1, ¿sí? Yo voy a poder graficar el vector, ¿sí? O la representación del vector resultante en 10 milímetros positivos. Si yo sé que el positivo sobre el sistema exaxial de D1 se encuentra acá, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es justamente graficar el vector, ¿sí? De 10 milímetros sobre D1. Por otra parte, yo sé que tengo 6 milímetros positivos sobre ABF. Sabiendo que ABF se encuentra orientado hacia los pies, es decir, hacia más 90 grados, nuevamente yo lo que voy a hacer es graficar, ¿sí? Un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros positivos, ¿sí? Sobre ABF.
¿Qué representan estos dos vectores? Estos dos vectores representan digamos, el cambio de potencial que el eje eléctrico cardíaco o la despolarización ventricular del QRS hace en cada uno de estos vectores. Yo, para sacar el vector resultante, lo que tengo que hacer es la traslación de vectores, ¿sí? Para ello, lo que vamos a hacer es trazar dos rectas, ¿sí? Como habíamos visto que se hacía en la gráfica anterior, y una vez que yo hago la unión de ambos, puedo establecer justamente el vector, ¿sí? Resultante que representa, ¿sí? al eje eléctrico del corazón. Fíjense que el eje eléctrico, a mí lo que me ha dado es que se ubica principalmente sobre ABR, ¿sí? Y ABR, recordemos que en este sector es negativo, porque era positivo sobre el brazo derecho, ¿sí? Entonces, yo lo que debería encontrar es que en el sistema, mirando el electrocardiograma en otras derivaciones, para ABR debería ser negativo. Cuestión que podemos observar aquí, donde si trazamos una línea de base, el complejo QRS es más negativo que positivo. Es decir, que si yo cuento los cuadraditos, esto me va a dar aproximadamente 10 milímetros negativo y 1 milímetro positivo. ¿Sí? Si yo hago 1 menos 10, me va a dar una representación de menos 9, por ejemplo, ¿sí? Sobre ABR, y eso entonces lo que representa es justamente esto que estamos graficando o dibujando aquí. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido esta forma de calcularlo. Hay otro método más, que es mucho más simple, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de también esta mnemotecnia, ¿sí? De Flor 1, 2, 3, y que tiene que ver con la aproximación isobifásica. Esta también lo único que nos permite es hacer una aproximación de cómo se encuentra el eje eléctrico en base a saber cuánto es normal o no, es decir, saber que se encuentra al menos entre 0 y 90 grados. Y para ello lo que vamos a hacer es nuevamente tener la mnemotecnia en mente de Flor 1, 2, 3 y buscar la deflexión más isobifásica, ¿sí? Lo que corresponde a la deflexión más isobifásica, como habíamos visto, es ver en qué derivada tenemos la misma cantidad de deflexión positiva y negativa en milímetros, o al menos la más cercana. Podemos ver que D1 es mucho más positiva que negativa, al igual que D2, al igual que ABL, al igual que ABF, mientras que ABR es más negativa que positiva. Sin embargo, D3 es la más isobifásica de todas estas derivadas. ¿Esto qué representa? Que en realidad la derivada o el vector resultante se ubica perpendicular a D3. ¿Sí? Por eso es que es importante nuevamente recordar esta mnemotecnia, y si recordamos lo que vimos con anterioridad, ¿sí? En la gráfica esta, ¿sí? Cada vez que estaba perpendicular, como ocurría acá en D1, el eje a la derivada, me daba una deflexión isobifásica. Así es entonces que yo, al encontrar la deflexión más isobifásica, lo que tengo que pensar es inmediatamente, bueno, ¿quién es perpendicular a D3? Porque sobre ese eje o sobre esa derivada, la deflexión va a ser máxima, positiva o negativa. Yo ahí es de lo que tengo que ver para ver si está dentro de la normalidad. Entonces, la correspondiente o perpendicular a D3, de acuerdo a la mnemotecnia, es ABR. Entonces, si yo sé que la perpendicular a D3, ¿sí? Que es esta que tengo aquí, es ABR, yo me tengo que ir a ABR para ver si es positiva o negativa. Si es positiva, va a ser totalmente patológico el eje eléctrico y va a estar totalmente desviado, mientras que si es negativo, va a estar dentro del rango normal. Entonces me voy a observar
ABR y veo que es mucho más negativa que positiva. Si yo cuento los cuadraditos que tengo hacia abajo y hacia arriba, ya habíamos hecho esta cuenta, daba alrededor de 10 cuadraditos negativos y un cuadradito positivo, entonces quedaba 1 menos 10, me daba alrededor de menos 9, ¿sí? Sobre este eje, que es lo mismo que habíamos graficado anteriormente, de manera cuantificando cada uno de los cuadraditos, digamos, o milímetros que teníamos de deflexión en cada una de las derivadas. Bueno, muy bien. Esta otra aproximación entonces también es una aproximación práctica, obviamente, porque uno cuando se encuentra frente al paciente difícilmente pueda ponerse a contar cuadraditos, pero sí es de utilidad interpretar y conocer las distintas formas, o las 3 formas que acabamos de nombrar del cálculo del eje eléctrico, a fin de lograr identificar principalmente cómo se encuentra el corazón en un paciente, de acuerdo también muchas veces a su hábito fisiológico. Para finalizar entonces, lo que vamos a hacer es hacer una breve mención de un resumen, ¿sí?, de los distintos contenidos que hemos ido viendo el día de hoy. Las células cardíacas no requieren señales de las fibras nerviosas para generar el potencial de acción. El tejido nodal especializado muestra propiedades de automaticidad y ritmicidad. Las uniones gap en los nexos entre las células adyacentes permiten al corazón comportarse como un sinsisio funcional. La apertura de canales de sodio y calcio operados por voltaje y el cierre de canales de potasio operados por voltaje inician los potenciales de acción en las células del músculo cardíaco. Los potenciales de acción en las células musculares auriculares y ventriculares tienen una meseta de despolarización extendida que crea un periodo refractario en las células del músculo cardíaco. Las células del músculo cardíaco se repolarizan luego de la fase de despolarización mediante el cierre de canales de calcio operados por voltaje y la apertura de canales de potasio operados por voltaje y operados por ligado. El decaimiento reciclado y el restablecimiento de la conductancia del potasio en la membrana celular nodal crean potenciales de marcapaso que se reciclan en el nódulo sinusal. Este nódulo sinusal es el que inicia la actividad eléctrica en el corazón normal, y esta se extenderá preferencialmente en secuencia a través de las aurículas, luego el nódulo auriculoventricular, luego el sistema de Purkinje, que llegará al músculo ventricular. En el nódulo auriculoventricular, recordar que se retrasa la entrada de potenciales de acción hacia el sistema ventricular. Las fibras de Purkinje transmiten la actividad eléctrica rápidamente hacia las capas internas de la membrana del miocardio ventricular. Y la conducción de la actividad eléctrica a través del miocardio está en función de la amplitud de los potenciales de acción y la frecuencia de elevación de la despolarización de potenciales de acción de fase cero de cada una de estas células, ¿sí? El electrocardiograma será el registro de estas diferencias de potencial, variables en el tiempo y entre las regiones repolarizadas y despolarizadas del corazón. Recordar siempre que hasta el punto anterior veníamos hablando de los cambios de potencial de una célula individual, y en el electrocardiograma vamos a registrar cambios de potencial en masas musculares, ¿sí? El electrocardiograma proporciona información clínicamente útil acerca de la frecuencia, ritmo, patrón de despolarización y masa de músculo cardíaco eléctricamente activo, y es por eso que es de gran utilidad en la clínica. Muy bien, hasta ahí hemos llegado, eso sería todo. La bibliografía de base recomendada para este tema es los primeros 3 capítulos del libro de electrocardiografía clínica de Castellán. Espero que haya sido de utilidad esta charla. Los saludo, hasta la próxima.